que vamos a conversar sobre política internacional en esta sección. Eso, que ya trajimos un experto en la materia. Trajimos un experto. Les voy a presentar académico de la Universidad Diego Portales. Con ustedes, Hassan Akram. Hola Alejandra, hola Daniel. Hola. Muchas gracias por la invitación. Tiempo, Hassan. Sí, ¿cómo están Ahí está. ustedes? Mira, escucha ¿Viste? la música. ¿Viste? Hace rato que no escuchábamos esta música, Vamos a hablar de las constantes crisis internacionales. Muchas ¿Qué te gracias. parece si vamos con las crisis internacionales? Como dijo el diputado Winter, ustedes me invitan muy poco. Oye, así que los republicanos están molestos con Donald Trump. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con el impeachment? A ver, primero, es que lo que está pasando en todas las Américas, ¿no? Yo siempre hablo de las Américas como una sola región porque en realidad la política estadounidense no es tan distinta que la política latinoamericana, ¿no? La extrema polarización, los conflictos sociales, la altísima desigualdad, ¿cierto? Que al final las Américas tienen más en común en sus sistemas políticos que las Europas, por ejemplo. En Europa predominan monarquías constitucionales o sistemas parlamentarios. En las Américas tienden a ser presidencialistas. La polarización fuerte y la alta desigualdad es algo que al final comparten todos los países de la región. Y de la misma forma estamos viendo un giro hacia la, digamos, centroizquierda, o por lo menos un giro en contra de la derecha, ¿ya? Porque al final, en los años 2000, ¿cierto? Se hablaba de la marea rosada, porque no era roja exactamente, porque fue después de la fin de la Guerra Fría, pero ahí con Hugo Chávez en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa en Ecuador, ¿cierto? Se hablaba de una izquierdización de América Latina, y cada uno de esos países al final fueron hacia la derecha en algún momento. Pero hoy día se están volviendo, ¿cierto? Eso empezó, se me olvidó mencionar Argentina, ¿cierto? Que se fue el gobierno de los Kirchner y entró Macri de la derecha, pero Macri fue derrotado, ¿cierto? En 2019 entró entonces Alberto Fernández, y eso fue el comienzo del giro contra la derecha, porque perdió Macri, y lo que vemos en 2020... cuando pierde la derecha golpista en Bolivia y vuelve la democracia con Luis Arce, ¿cierto? Y ahora lo que estamos viendo en Ecuador, que salió en primera vuelta el ganador, Andrés Arauz, que es el delfín de Rafael Correa, con un 33%. El derechista, el banquero, el de siempre, Guillermo Lasso, sacó solamente 19.74%. Y curiosamente, el candidato indigenista sacó 19.38, o sea, un resultado súper reñido, y ahí están peleando por el segundo puesto con alegato de fraude y todo el mismo cuento. Pero es muy interesante ahí que hay un movimiento indigenista, ambientalista, pero que es también en su posición política bien ambigua. A veces apoya a la derecha, como los verdes en Alemania también apoyan a la derecha, ¿ya? Pero está peleando codo a codo con el segundo puesto con Lasso, o sea que la izquierda en general en Ecuador es mucho más fuerte. Entonces estamos viendo una vuelta contra la derecha en todas las Américas, y el mejor ejemplo de eso es, por supuesto, Estados Unidos, donde está pasando lo mismo con la victoria de Joe Biden, que sacó más de 80 millones de votos. Pero, mientras que la izquierda está en el gobierno, no está necesariamente en el poder. Porque tiene poder fáctico, tiene el control de los empresarios, tiene el poder de la institucionalidad, y eso se aplica también para los Estados Unidos. Intentaron en Estados Unidos hacer un golpe de Estado del mismo estilo que hicieron en Bolivia. No me refiero a la violencia en el Capitolio, lo que están llamando una insurrección. Estoy hablando de lo que hizo Donald Trump como presidente, de cantar fraude con argumentos absurdos,
pero haciendo presión a los distintos estados, a los oficiales que manejan las elecciones, para hacer un cambio en el conteo. Llamaba a la gente en Georgia diciendo, al encargado electoral de Georgia, que es de su mismo partido, del Partido Republicano, exigiendo que ese tipo encontrara votos para Donald Trump. Una cuestión antidemocrática total, un intento de desconocer los resultados electorales. Eso es lo que funcionó en el caso de Bolivia, con la ayuda de la Organización de Estados Americanos, que al final lo que hizo fue alabar los argumentos de fraude, que luego fueron completamente desmentidos. En el caso de Estados Unidos, por lo menos, nadie aceptó los ridículos argumentos de fraude, pero ojo que cantar fraude es la nueva forma de hacer golpes de Estado, parece. Lo está pasando en Birmania, en Myanmar también, donde de forma completamente falsa. Sí, eso es el argumento, claro. Siempre, fraude, fraude. Eso es lo que hicieron con Hugo Chávez también. Cuando se culpa tanto por el desastre de la crisis venezolana, culpan constantemente a la izquierda, el veneno en la política venezolana empieza con la derecha negando las victorias constantes electorales de Hugo Chávez, que fueron reconocidos por autoridades electorales independientes, ¿no? Como el mismo Centro Carter, del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y todos los demás. Se reconocieron las elecciones, pero la derecha cantaba fraude igual. Y cuando uno canta fraude constantemente, cuando uno empieza a negar la validez de las elecciones, ¿ya? Entonces, una cosa es que eso es malo en sí, pero ¿qué es lo que le dice al otro lado? Le dice al contrincante, bueno, no importa la democracia porque nosotros no lo respetamos. Y eso es lo que hizo la derecha venezolana. El colapso en la calidad de la democracia venezolana es culpa de la derecha, que al final iba cuestionando las elecciones, y entonces al final la elección que dio a Nicolás Maduro es que la democracia no tiene valor, porque uno no tiene una oposición que lo toma como serio. Y eso lo que está potencialmente pasando en Estados Unidos es eso, que tienen en el Partido Republicano un movimiento pro-Trump que simplemente rechaza la democracia. Y Mitch McConnell, que es un tipo de ultraderecha, el líder de los demócratas en el Senado, dijo exactamente eso, dijo como preocupado. Si nosotros no reconocemos la victoria electoral de los demócratas, ¿qué va a pasar cuando nosotros ganamos? Ellos pueden legítimamente hacer lo mismo. No van a reconocer nuestra victoria y por eso está muy preocupado. Esos son ultraconservadores que han apoyado a la guerra en Irak, que han hecho todo lo posible para hacer sabotaje contra las reformas de Obama. No estamos hablando de gente de izquierda, ni de gente de centro derecha. Estamos hablando de la derecha dura republicana, pero no trumpista, no populista, que tiene un mínimo de reconocimiento de la democracia y están preocupadísimos por la forma en que la base republicana está cada vez más radicalizada. Por eso el FBI habla de terrorismo doméstico, ¿ya? Habla de la radicalización de esos movimientos que tienen ex policías y policías activos, ex militares y militares activos. De hecho, cuando hubo la inauguración de Joe Biden, todos los comandantes en jefes hicieron una carta pública recordando a sus soldados, de los suboficiales, digamos, de su juramento de respetar la Constitución. El mero hecho que tenían que hacer eso habla de la desesperación de la situación, ¿ya? Y lo que está pasando ahora con el impeachment, con la acusación constitucional contra Donald Trump, es eso que ellos piensan. Debemos sacar a Trump, ¿ya? Y al final, porque él ya no es presidente. Entonces, ¿en qué sentido sacarlo? Condenarlo implica que él no puede postular para presidente en las elecciones de 2024. Eso es lo realmente vinculante del impeachment. Y lo están debatiendo en los círculos republicanos, y el problema que tienen es que la mayoría de votantes republicanos apoyan a Trump. Y ahí está, al final, eso... Tendrían que irse en contra de sus propios votantes al final, ¿no? Como que... Exactamente. Es casi imposible que eso pase, ¿no? Es muy poco probable que pase. En realidad necesitan 17 senadores republicanos en el Senado votando a favor, porque tiene que pasar el Senado con 2/3 para hacer la acusación constitucional, el impeachment. Nunca en la historia de Estados Unidos han hecho un impeachment exitoso contra ningún presidente.
Richard Nixon, por ejemplo, el famoso ejemplo, fue una persona que renunció antes del proceso. Nunca hicieron el impeachment. ¿Ya? Donald Trump, de hecho, el sistema estadounidense funciona primero con una acusación en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Eso es mayoría simple. Después sube al Senado, ¿ya? Y en el Senado necesita pasar por 2/3. Son solamente 4 veces que han subido al Senado acusaciones constitucionales contra un presidente. Y Donald Trump es 50% de eso, porque son dos veces contra él. Pero nunca han pasado, y es muy difícil con un umbral tan alto que eso ocurra. Sin embargo, el debate de los republicanos... Bill Clinton, ¿llegó al Senado lo de Bill Clinton o no? Sí, claro, eso era otro. Cuando fue lo de la pasante, Mónica Lewinsky. Claro. Mónica Lewinsky, sí. Sí, ajá. Fue por eso que lo llevaron a un impeachment. Mira, qué increíble, ¿eh? Sí. Por mentirle a la ciudadanía. Claro, claro, pero no pasó nada al final entonces. Es como acá en Chile. Se salvó cabonado, diría yo, por mentirle. En el fondo, si las relaciones sexuales orales eran o no relaciones sexuales, llegaron a esa estupidez al final. Sí, yo me acuerdo de eso. Sí, muy tonto. Pero bueno, siga nomás, que estaba recordando a las personas que hay los presidentes, sí. Exactamente, 2 veces Clinton, pero el otro era Clinton, claro. Pero al final lo hicieron. Era como todo juego. Ahora, el problema el cálculo para los republicanos es muy duro, porque ellos piensan, porque hay varios candidatos presidenciales, los presidenciables, que están en el Senado, como Ted Cruz, que ha sido un defensor total de Trump, ¿ya? Pero es un rival en realidad. Sí, nunca quería apoyar a Trump, es solamente que el tipo ganó y ahora están enfrentados a esa situación. Y Ted Cruz está haciendo un cálculo, ¿cierto? Que él podría sacarse de encima Donald Trump como rival en 2024. Pero eso implica una pérdida de apoyo popular. ¿Ya? Uno piensa, ¿por qué estos republicanos tienen tanto miedo a Trump? Si al final están muchos, producto de la polarización en Estados Unidos, están en distritos donde nunca van a perder. No, imagínense, como en zonas como Georgia, en zonas como Alabama, en esas zonas nunca van a votar por un demócrata. Es imposible que pase. Entonces, ¿por qué temen acusar a Trump? Porque el sistema estadounidense tiene primarias internas. Entonces, cualquier candidato republicano tiene que primero pasar la primaria contra otros candidatos republicanos y después la elección. Y la elección por esa polarización es casi irrelevante, porque los republicanos siempre ganan esos distritos. Pero en la primaria, un candidato republicano moderado podría enfrentar un candidato trumpista, ¿ya? En la primaria, y ahí podría perder. Entonces, el primer miedo que tienen es eso de primarias. Eso afecta más a la Cámara Baja, porque es cada 2 años que tiene que renovar el mandato. En el Senado cada 6, entonces tienen menos miedo de eso. Pero ¿qué pasa en el Senado? La otra preocupación que tienen, más allá de las primarias, es un problema del alma del partido, de cierta forma. El Partido Republicano tiene, si quieren, 2 almas, ¿no? El alma del neoliberalismo empresarial duro, ¿ya? Antes de Ronald Reagan, ¿no? Siempre cuando hablamos del neoliberalismo uno habla de Chile, ¿cierto? De Pinochet y la dictadura cívico-militar, ¿ya? También se habla del Reino Unido, de Margaret Thatcher, ¿cierto? Y de Ronald Reagan. Esos son los 3 fundadores del neoliberalismo. En el caso de Reagan, él transformó el Partido Republicano, que fue de un conservadurismo más moderado, Estado chico, un reformismo más lento, ¿no? En ese estilo de derecha más demócrata cristiano, a una derecha revolucionaria de una visión empresarial mucho más dura. Y para poder ganar legitimidad para ese discurso neoliberal tan duro, empezaron a hacer alianzas a nivel base con los fundamentalistas religiosos, los evangélicos, los antiabortistas, la gente en contra de los derechos de la gente gay,
¿ya? Y empezaron entonces a generar todo un discurso, que es muy curioso, un discurso casi de lucha de clases, que los demócratas son esos privilegiados de las universidades de élite, donde tienen todas esas raras formas de vivir que son tan raras y desprecian a nosotros, los trabajadores tradicionales, que creemos en el matrimonio, que creemos en la bandera, en el país, el nacionalismo. Entonces ellos invitaron a ese movimiento de base popular adentro del partido. Y lo que al final les salió, de cierta forma, el tiro en la culata, porque ese movimiento entró y tomó el partido completamente. Destruyeron así las bases moderadas, cuando digo moderadas en el sentido que son personas que creen en valores sociales más o menos liberales, pero también muy proempresarial. Pero los proempresariales perdieron y el partido empezó a tener más gente evangélica, dura, y gente con esas teorías de conspiración. Y eso es lo que Trump tiene controlando el Partido Republicano y la amenaza, lo que más temen los republicanos. Si al final rechazan a Trump está dispuesto a crear otro partido, y todas las encuestas dicen que ese partido podría tener cierto apoyo. E incluso si saca 5 o 10%, destruye a los republicanos en un sistema electoral uninominal, donde claro, porque baja la votación para los republicanos, 2. Y se mueren entonces. El partido, este movimiento Partido Republicano de Kass, que es más o menos parecido, porque en el fondo eso es, ¿no? Es como gente de derecha que lo que hace es, como comillas, defender los valores tradicionales, ¿no es cierto? Y le hacen la pelea al feminismo, a las disidencias, ¿verdad? A todo lo que ellos llaman progresismo, como si fuera una cosa muy terriblemente mala. Eso como que han logrado que haya gente así en todas partes del mundo. Es como... porque además ellos también acusan como internacionalismo, ¿no? Como que no más ONU, tienen esos eslogan también, ¿no es cierto? Y son súper, como que lo han logrado masificar, y como que en todas partes del mundo es como más o menos ese porcentaje, ¿no? Como pero es que siempre ha habido gente enferma en toda parte del mundo. O sea, yo creo que es gente, y voy a ser bien duro en esto, yo creo que es gente con muy baja nivel cultural, con graves problemas individuales, como de personalidad, como de vivir en una comunidad, de tener una mentalidad de querer crear algo colectivo. Tienen como eso, son como la bandera, el escudo, la canción nacional son más importantes que las personas. O sea, la verdad es que no son gente, yo diría, premios nacionales, porque no les da, tienen ciertos niveles. Yo diría que esa es la base, y claro, hay otros que se aprovechan por motivos económicos, pero hay mucho de una, o sea, los que van a las marchas y las fotos de los tipos que están en las marchas de Cast no son gente que vaya a descubrir los remedios para las vacunas, o sea, las vacunas para algún remedio, para alguna enfermedad, digamos, porque tienen... a mí me parece que son fanáticos por problemas internos de ellos. A ver, yo creo que hay que ser un poquito cuidadoso con eso. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hay elementos de la extrema derecha, ¿cierto? Sebastián Izquierdo, por ejemplo, y ese tipo... A eso me refería. Con arresto domiciliario, creo que le desotaron de prisión preventiva después de haber sacado la pistola con aire comprimido, el chopper, como lo llaman, el Roberto Belmar. Ya, esas personas claramente tienen problemas psicológicos preocupantes, y es una cuestión de ver sus videos que dan miedo, evidentemente. Ahí no hay ningún discurso ni racional, no hay una propuesta política pública, hay un odio, sobre todo un odio muy fuerte contra las mujeres. Por supuesto que justificaron el asesinato del femicidio de la estudiante de la UDP, María Isabel Páez. De verdad espantoso. Pero hay que ver el fenómeno de la derecha populista como algo más amplio que esa minoría extremista, ¿ya? Y lo que se ve es muy claro en Estados Unidos, ¿ya? Que uno tiene esos evangélicos, y el mundo evangélico es enorme. ¿Por qué tendrían que estar aliados los evangélicos con la derecha? No tiene mucha lógica. Uno abre una Biblia y es como un discurso completamente socialista. Si uno lee el Evangelio ¿cómo se dice en castellano? Lucas. ¿Ya? ¿Sí? Lucas. Yo no leí la Biblia en español.
A mí me enseñaron en latín. Lucas, Marcos, Juan y Lucas. Ya. Y eso, el discurso cristiano es un discurso al lado de los más pobres, es un discurso al lado de los más marginados de la sociedad. Entonces choca mucho pensar que los religiosos cristianos están al lado de esos grupos empresariales. Y uno tiene que preguntar, ¿cómo ocurrió eso? Y si uno va a la historia del cristianismo y de los movimientos evangélicos, incluso en Estados Unidos, ellos son fuertemente de izquierda en el siglo XIX. De hecho, la Sociedad Natural es un fundamentalista religioso, va a ser una persona de la izquierda revolucionaria. Por supuesto, porque lee demasiado la Biblia. De hecho, la Iglesia Católica, por mucho tiempo, quería desincentivar que la gente leyera la Biblia precisamente por el mensaje que era tan, digamos, revolucionario y tan en contra del orden establecido. Entonces, ¿cómo es que desde la Asociación Natural del siglo XIX, que es cristiano, fundamentalista, una persona de izquierda, a evangélico, cristiano, persona de derecha? Y en eso hay que culpar no al bajo nivel cultural de esas personas, sino lo que ocurrió en los mismos partidos de centro izquierda con su neoliberalización. Fueron ellos los que casaron con esta lógica del libre mercado. El momento en que las zonas en Estados Unidos, por ejemplo, abandonan la izquierda y empiezan entonces a generar esos movimientos de derecha, es cuando pierden la esperanza, porque Clinton vota a favor del NAFTA, ¿no? De esos acuerdos de libre comercio que causan tanto daño para las comunidades de los trabajadores sindicalizados de esas zonas. Al final es la élite progre, tiene mucha culpa en eso. Y ocurre la misma cosa con la concertación. Por eso es tan indignante leer la carta que estuvimos conversando, que ustedes con los otros estaban conversando al principio. Porque ellos tienen la culpa para eso. Es muy fácil para ellos después decir, condenado la violencia. Y además, porque esos son progres. Velasco se cree progre. Entonces él dice, no, yo condeno la violencia de los que están quemando la municipalidad. Yo condeno la violencia de los que están protestando. Claro. Pero también condeno a José Antonio Cast, porque soy arriba de eso. Y él, con toda la arrogancia de su privilegio, condena a los de la extrema derecha por bajo nivel cultural. Él tiene la culpa a veces yo me pregunto si no tienen conciencia de clase. No sé, es como, porque en realidad es como, claro, yo soy súper progre, entonces estoy a favor del matrimonio homosexual. Eso como Velasco, y también serían como la élite demócrata en Estados Unidos, ¿no? Claro, como que no soy racista, no soy clasista, pero soy súper neoliberal y estoy súper acomodado en mi segundo jardín, como diría Barker, ¿no? Exactamente, como Christian Buscan. Exactamente. Y eso, cuando hablamos del fenómeno de la derecha populista, a mí me da mucha tristeza en realidad, porque uno ve la pérdida de esperanza, que esos son personas que han sido traicionadas por las élites progresistas que estaban gobernando. Esas personas perdieron trabajo sindicalizado de buena calidad, o en el caso chileno tuvieron acceso al consumo gracias al endeudamiento. Entonces esas personas son las que están más sufriendo por los altos niveles de endeudamiento. La Ashley Babbitt, la que fue al Capitolio para tomarlo, para defender a Donald Trump, una mujer que incluso había votado para Obama 2 veces, una mujer que estaba con altísimas deudas en su negocio en California, precisamente porque no hay ningún límite a la tasa de interés que uno puede poner para financiamiento para las pymes. ¿Ya? Esas personas que han sido víctimas de la misma élite progresista, que pierden toda esperanza, y si uno no tiene ninguna esperanza, uno puede entonces meterse en las teorías de conspiración, en las redes sociales donde no hay ningún control de calidad de la información. Y cuando han perdido la fe, como dicen, cuando el ser humano deja de creer en Dios, no es que no cree en nada, sino que puede creer en cualquier cosa. Eso ocurre mucho, que al final dejan de creer en la posibilidad de un cambio hacia una sociedad igualitaria por la traición de estos élites progresistas, y entonces estamos en el caos total y empieza entonces esa radicalización. Y los que pusieron los goteos de veneno en eso, ¿no? La derecha neoliberal buscando legitimidad, dejaron entrar esas tendencias en la política que hoy día están incluso poniendo en peligro la estabilidad democrática. Y no sabemos lo que va a pasar ahora, porque el tema está con Biden, el tema está cuál va a ser el futuro del Partido Republicano si uno no tiene una oposición leal y racional.
y no puede tener alternancia de poder entre dos que son mínimamente racionales. Porque no puede ser que uno tenga un centrista, una persona, no es para nada de izquierda Biden, un centrista, un reformista moderado, frente a una persona que es efectivamente fascista, que va a hacer ataques del tipo Trump. Eso no puede ser la alternancia. Entonces, si los republicanos no se moderen, la democracia se va deteriorando y eso es muy preocupante. A ver, muy de acuerdo, y de hecho es todo al revés de lo que dicen los 70. Son esos discursos los que ponen la democracia en jaque. Lo que pasa es que a mí me pasa algo con lo que tú dices. Yo le podría encontrarle sentido, Hassan, si es que por lo menos en Chile y en Estados Unidos también, tú pudieras reencantar a esos sectores con medidas sociales, con un Estado social, con un Estado que te garantice que no te van a cobrar cualquier tasa de interés cuando quieran, etcétera, etcétera. O sea, tú dices ya, muchos de ellos se compraron el discurso, sobre todo se habla del centro de Estados Unidos, ¿no? Los granjeros, que también se habla que no son tan cultos, pero bueno, ya da lo mismo. Y si tú los lograras reencantar con políticas públicas de protección, ¿no? Tú podrías, del partido que fueran me refiero, o sea, si el Partido Demócrata instaura políticas públicas de protección de su propia economía en alguna medida, de protección de aquellos productores chicos, etcétera, etcétera, podría volver a reencantarlos en la teoría que tú tienes, porque es un problema al final económico. Al final me dejaron votado, entonces me voy con el populista Claro, y en Chile lo mismo. O sea, el Chile lo mismo debería pasar. No sé si tú estás de acuerdo con eso. En Brasil fue como la corrupción, ¿no? En varias partes de Latinoamérica fue más bien como la corrupción yo sostuve siempre que el presidente brasileño no iba a terminar su gobierno. Siempre me hubieran preguntado. No estoy tan seguro ahora. Está más cerca de un impeachment Bolsonaro ahora, pero yo no sé si va a terminar o no su gobierno, digamos, porque siempre está al filo de una acusación, siempre está al filo o sea, no sé si ellos se dieron cuenta de la acusación grosera que hicieron con los dos últimos presidentes del PT que tuvieron, digamos. Claro. No, hay el funcionamiento del poder judicial como un arma de intervención política, lo que llaman lawfare, lo por derecho y fe por warfare, el uso bélico del derecho. No es absolutamente vergonzoso que Sergio Moro condena a Lula por corrupción y después es ministro de Justicia de Bolsonaro. ¿Ya? Eso implica que necesitan una fuerte reforma del poder judicial para cambiar quiénes son las personas que son jueces. Ahí hay todo un debate acerca de cómo pero es tan escandalazo que hasta Moro renunció. O sea, era tanto la... bueno. O sea, pero es que también te muestra... Y ahora, yo no sé qué... De hecho, los ministros de salud que renunciaron, ¿no? Uno que era un médico de las Fuerzas Armadas, o sea, una persona de ultraderecha completamente, que siempre había estado con Bolsonaro, pero con Bolsonaro empezó a decir que el coronavirus efectivamente no existe, lo mismo de influenza. Al final tuvo que renunciar porque no había forma de hacer lo mínimo. De salvar, claro, ¿no? Pues era imposible. Con ese llamado que hizo, ¿te acuerdas también? A consumir cloroquina y el otro día lo vi, que supuestamente como que había pedido disculpas, que como que decía que no había que seguir. En el Congreso le gritaron de todos los congresistas. Pero lo vi, era como, bueno, ya, ok, ya. Así como, igual no voy a usar mascarilla. No, era, qué terrible que es Bolsonaro realmente.